Hello students, how do you feel today? This is class 27 from your English Basic course. Y en la clase anterior aprendiste a expresar acciones en pasado. En nuestro encuentro de hoy vamos a continuar viendo ese mismo tema, pero en situaciones diferentes. Entonces veamos en una presentación el tema de nuestra clase de hoy. Como pudiste observar, el tema de nuestra clase de hoy es What happened? Efectivamente, ¿qué sucedió, verdad? ¿Qué pasó? Y es continuación de la clase anterior. En la clase anterior, ustedes vieron que existían verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares forman su pasado cambiando su forma básica o a veces permanecen igual, pero los verbos regulares forman su pasado al añadírseles el sufijo ed. Veamos entonces en una presentación cómo nosotros o cuál es la estructura de las oraciones afirmativas que utilizan el pasado de estas formas verbales. Past tense of regular verbs in affirmative sentences. O sea que vamos a ver las oraciones afirmativas cuando utilizamos el pasado de los verbos regulares. En la primera columna aparecen I, she, he, we, they. Como ven, esta primera columna es donde colocamos el sujeto de la oración, que en este caso se corresponden con algunos de los pronombres personales que conocemos. Después colocamos la forma verbal, en este caso la forma verbal regular. Esta forma verbal que termina en ed va a tener diferentes pronunciaciones. Vamos a ver las tres pronunciaciones que puede tomar la ed con la que formamos el pasado de los verbos regulares. La primera es la T, cuando tenemos una palabra cuyo último sonido es un sonido, disculpen, no sonoro. Vamos a pronunciar la ed con el sonido. Vamos a pronunciar la ed con el sonido que aparece ahí. Pronunciamos. El ejemplo que tenemos es el verbo light. Repito, el ejemplo en este caso es el verbo light. Tenemos después como segunda pronunciación el sonido Este sonido lo vamos a utilizar o vamos a decir la terminación ed de esta forma cuando el sonido último de la palabra sea un sonido sonoro. ¿Y a qué me refiero con un sonido sonoro? Aquellos sonidos en los que se produce vibración de las cuerdas vocales. ¿Y cómo yo sé que las cuerdas vocales vibran? Para eso pueden colocar sus dedos
índice y pulgar en el cuello de forma tal que puedan sentir las vibraciones de las cuerdas vocales. Si el sonido último de la palabra es un sonido sonoro que produce vibración de las cuerdas vocales, vamos a pronunciarlo como aparece ahí. D. Y por último, tenemos que el sufijo ed lo vamos a pronunciar id. Y esto lo vamos a hacer cuando el último sonido de la palabra sea el sonido t o el sonido d. Repito nuevamente. Existen 3 sonidos diferentes para el sufijo ed que forma el pasado de los verbos regulares. El primero es el sonido t. Y ejemplo, tenemos la palabra light. El segundo sonido es d. Y tenemos en ese caso la palabra enjoyed. Y por último, el sonido id. Y tenemos la palabra o la forma verbal wanted. La última columna pertenece a los complementos. Tenemos the game, the party, a new bicycle. Diríamos entonces, I liked the game. He enjoyed the party. They wanted a new bicycle. Copien este recuadro en sus libretas. Muy bien, ya sabemos, o ya ustedes tuvieron la oportunidad de copiar la estructura de las oraciones afirmativas utilizando el pasado de los verbos regulares. Ahora vamos a ver otra presentación en la que vamos a ver cómo podemos formar las oraciones negativas de los verbos regulares en pasado. Veamos. Past tense of regular verbs in negative sentences. O sea que aquí tenemos cómo podemos formar las oraciones negativas con el pasado de los verbos regulares. En la primera columna tenemos I, she, he, we, they. O sea, el sujeto o, en este caso, el sujeto se corresponde con algunos de los pronombres personales. Después, y esto es invariable, colocamos did not. Did es el auxiliar y not
la partícula que indica negación, que podemos verlo en su forma contraída, que sería didn't. Esto es una fórmula, una estructura que siempre debemos de seguir cuando vamos a escribir o a realizar una oración negativa con el pasado de los verbos regulares. Después, como podemos ver en la tercera columna, aparece el verbo de acción. Verbo de acción, porque este es el que me va a ejemplificar la acción que se va a realizar. Anteriormente, vimos que en esta oración existe otro verbo, pero este está funcionando como un verbo auxiliar, que sería did. Y volviendo a los verbos de acción, tenemos el verbo like, enjoy y want. Si se fijan, estos verbos aparecen en su forma simple. No le agregamos nada. Y por último, los complementos. The game, the party, a new bicycle. Si leemos algunas de estas oraciones completas, pudiéramos decir: I didn't like the game. I didn't like the game. He did not enjoy the party. He did not enjoy the party. We didn't want a new bicycle. We didn't want a new bicycle. Copien este resumen en sus libretas. Ya tuvieron oportunidad de copiar cómo formamos o cuál es la estructura de las oraciones afirmativas y negativas de estos verbos regulares en pasado. Pero ¿cómo podríamos nosotros formar las preguntas que llevan respuestas de sí o no? O sea, que llevan respuestas afirmativas o negativas. ¿No sabes? Es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí yes, no questions, o sea, preguntas cuyas respuestas pueden ser afirmativas o negativas. Cuando nosotros vamos a realizar una pregunta de este tipo, utilizando los verbos regulares en pasado, lo primero que colocamos es el verbo auxiliar did, que siempre va a encontrarse al principio de la pregunta. Después, como podemos ver en la segunda columna, vamos a encontrar el sujeto de la oración. Aquí tenemos, de ejemplo, you, she, he, they. En la siguiente columna vemos los verbos de acción. Recuerde que llamamos verbo de acción
aquel que nos muestra cuál es la acción que se está desarrollando. En este caso aparecen like, enjoy, want. Y por último, los complementos y el signo de interrogación que aparecerá al final de las preguntas. Recuerden que en inglés el signo de exclamación y de interrogación solo lo colocamos al final de la oración. Si leemos algunas de estas oraciones, podríamos decir: Did she like the game? Did she like the game? Did he enjoy the party? Did he enjoy the party? Did they want a new bicycle? Did they want a new bicycle? Copien este breve resumen en sus cuadernos. Muy bien, ya tuviste oportunidad de copiar y analizar junto conmigo cómo podemos realizar o cuál es la estructura de las oraciones afirmativas, negativas, utilizando el pasado de los verbos regulares y cómo formar una pregunta cuya respuesta sea afirmativa o negativa. A continuación vamos a ver un listado de verbos que podrás utilizar en próximos ejercicios. Las primeras palabras o en la primera columna vemos formas verbales cuya terminación, al agregarles la ed para formar el pasado, se pronuncia t. Tenemos, por ejemplo, la palabra word, looked, cooked, talked. Fíjense que estos sonidos finales no vibran las cuerdas vocales porque son sonidos no sonoros. Les decía que pueden colocar sus dedos índice y pulgar en el cuello para que puedan sentir si estos sonidos vibran o no vibran. En la segunda columna tenemos ejemplo de verbos que al agregarles la ed pronunciamos esta terminación. Tenemos entre ellos lived, copied, played, opened. Repito: lived, copied, played, opened. Y por último, tenemos un listado en el que la terminación o el sufijo ed lo vamos a pronunciar de esta manera. En este caso, vamos a encontrar aquellas palabras cuyo último sonido es t o n. Por ejemplo, needed, visited, completed, painted. Repito: needed, visited, completed, painted.
ya pueden ver los 3 ejemplos de la pronunciación de la ed al formar el pasado de los verbos regulares. A continuación, vamos a realizar un ejercicio en el que ustedes podrán utilizar algunos de los verbos que acaban de copiar. Veamos entonces en una presentación este ejercicio. Complete the conversation. Van a completar la conversación. How was your weekend, Frank? Oh, not very exciting. I blank. Y tienen una forma verbal que van a utilizar para completar ese espacio en blanco. En este caso la forma verbal es were. On Saturday and Sunday. Repito este parlamento. Oh, not very exciting. I blank work on Saturday and Sunday. Did you go out at night? Esta es la continuación del ejercicio anterior y dice, well, on Friday night I blank. Y en este caso el verbo, la forma verbal con la que ustedes deben de completar es stay. Fíjense que esta palabra comienza con el sonido s, que nosotros en español no tenemos este sonido al comienzo de ninguna palabra. Entonces, voy a repetir. Well, on Friday night, I stay, el verbo que van a utilizar, home and blank study, la otra forma verbal que ustedes utilizarán. And on Saturday night, I went to Tonio's house and we blank watch TV together.
y cuál sería la respuesta de esta conversación a este ejercicio. Nos quedaría de la siguiente forma. How was your weekend, Frank? Oh, not very exciting. I worked on Saturday and Sunday. Did you go out at night? Well, on Friday night, I stayed home and studied, and on Saturday night, I went to Tony's house and we watched TV together. Ahora deben de practicar con sus compañeros. Les rogamos al facilitador que los ayuden en esta tarea. Ya concluyeron y pudieron revisar este ejercicio. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Pero este ejercicio estoy segura que les va a gustar. Ustedes van a reportar, ¿qué cosa? Las actividades que realiza una muchacha el día anterior. Veámoslo entonces en esta presentación. Dice el ejercicio. Every day, Susana plays tennis after school. She cooks dinner before the 8 o'clock TV news, and then she listens to music after dinner. Como pueden ver, aquí ustedes tienen un modelo. En este caso, se describen o se mencionan las diferentes actividades que Susana realiza todos los días. Pero ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a reportar lo que Susana hizo el día antes, ¿verdad? You will say, what did Susana do yesterday? Esa es la pregunta. What did Susana do yesterday? O sea que van a decir o van a escribir lo que Susana hizo ayer, siguiendo el modelo que aparece en esa presentación. Y comenzarán de la forma que aparece ahí. Yesterday, Susana. Y continúan poniendo lo que Susana realizó el día anterior. Para eso, podrán utilizar un listado de verbos regulares e irregulares
que ustedes van a ver más adelante. Aquí tienen el listado con algunos verbos regulares que podrán utilizar para realizar este ejercicio. Y tenemos play, played, visit, visited, watch, watched. Disculpen, watched, studied, studied, need, needed. Se los leo nuevamente. Regular verbs: play, played, visit, visited, watch, watched, studied, studied, need, needed. Y aquí tenemos otro listado, en este caso de verbos irregulares, irregular verbs. Y tenemos, entre las formas verbales que aparecen, go, en pasado, went, ring, rank, eat, ate, write, wrote, sleep, slept. Repito: go, went, ring, rank, eat, ate, write, wrote, sleep, slept. Ustedes pueden utilizar los verbos que acaban de copiar para realizar o reportar sobre las actividades que Susana realizó el día anterior, ayer. Muy bien, espero que hayan tenido ya oportunidad de escribir y quizás alguno de ustedes de leer a sus compañeros qué fue lo que hizo Susana ayer. Ahora vamos a realizar otro ejercicio para continuar practicando lo que estamos estudiando en nuestra clase de hoy, o sea, cómo expresar acciones en pasado. Y veamos la siguiente presentación. Complete using the verbs from the charts. En este caso, van a completar utilizando las formas verbales
no todas por supuesto, que copiaron en las dos tablas anteriores. Van a completar este ejercicio utilizando las formas verbales regulares e irregulares que aparecían en las tablas que ustedes ya copiaron. La primera oración dice así: Thomas played basketball yesterday. Deben de completar con una forma verbal en pasado. Miren a ver ustedes cuál es la que corresponde en esta oración. La segunda oración: Julio played his mother at the hospital last night. Y la tercera oración: Luisa drank some milk this morning. Vamos a ver ahora la respuesta a este ejercicio. La primera oración o la primera parte la completamos con el verbo played. La oración nos queda: Thomas played basketball yesterday. Thomas played basketball yesterday. La segunda parte o la segunda oración: Julio visited his mother at the hospital last night. Y la última: Luisa drank some milk this morning. Las formas verbales con las que debían de completar estas oraciones son played, visited, drank. Si prestan atención, las dos primeras son formas verbales regulares porque forman su pasado al añadírseles el sufijo ed, pero la tercera es una forma verbal irregular. Muy bien, espero que les haya resultado muy fácil realizar este ejercicio. Ya conocen cómo formar una oración afirmativa, negativa o incluso una pregunta cuya respuesta sea afirmativa o negativa utilizando el pasado de los verbos regulares. Veamos entonces la siguiente presentación. Aquí tenemos Past Tense Information Questions. Vamos a ver cómo yo puedo formar una pregunta
en la que yo pida determinada información utilizando el pasado de los verbos regulares. En este caso, no solo regulares, sino también irregulares. En este caso tenemos en la primera columna los pronombres interrogativos. El primero, what. Tenemos como segundo patrón interrogativo o pronombre interrogativo, when. Y por último, where. En la segunda columna tenemos el verbo auxiliar did, que nos está indicando que estamos preguntando sobre el pasado. Después tenemos el sujeto de la oración, que en este caso se corresponde con algunos de los pronombres personales: you, he, she, they. Y por último, el verbo de acción: say, call, go, seguido del signo de interrogación que utilizamos en todas las preguntas. Si leemos algunas de estas oraciones de estas preguntas, nos quedarían así: What did he say? What did he say? Fíjense que en este caso, estas preguntas tienen una entonación ascendente. When did she call? ¿Cuándo ella llamó? Y por último, where did they go? ¿A dónde ellos fueron? Copien esto en sus libretas. Esperamos que ustedes, después de estos encuentros, repasen y vuelvan a ver los contenidos dados en las clases. Yo espero, y sería muy factible para ustedes, que ustedes con sus compañeros realicen preguntas, se respondan utilizando la forma que vieron hoy para preguntar y responder utilizando los verbos regulares en pasado. Ya no tenemos más tiempo, pero seguramente nos encontraremos en otra de nuestras clases para ampliar su conocimiento de la lengua inglesa. So, goodbye.